Entonces, como dijimos anteriormente, la arteria vertebral se va a iniciar en la arteria subclavia. Si tenemos dos arterias subclavias, por supuesto que va a haber dos arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales van a ingresar por el agujero transverso, que es de la columna cervical, esto que estamos observando acá, ¿sí? Pueden ingresar a través de la quinta, pueden ingresar a través de la sexta vértebra cervical, de ahí ascienden, ¿sí? Se dirigen hacia el endocráneo y van a ingresar al endocráneo por el agujero magno. ¿Se acuerdan? El agujero magno era el orificio que nosotros podíamos observar en el hueso occipital. ¿Qué va a pasar? Ambas arterias van a juntarse, tanto a la derecha e izquierda, las arterias vertebrales se van a juntar en un solo tronco y van a formar la arteria basilar. Esa arteria basilar a su vez se va a subdividir y dar ramas terminales que son las cerebrales posteriores. Muy bien, entonces acá tenemos la arteria subclavia, ¿sí? Y acá vemos cómo nace la arteria vertebral, que se va a meter por unos pequeños orificios que corresponden a las vértebras cervicales y van a ascender, ¿sí? Entonces acá vemos la misma foto, arteria subclavia, ¿sí? Acá vemos la carótida común del lado derecho, ¿sí? Y vemos acá la arteria vertebral cómo va ascendiendo, ¿sí? Por los conductos transversales. Esta es una vértebra cervical tipo, este sería el cuerpo, esta sería la apófisis espinosa, no podemos tocar la apófisis espinosa, ¿sí? Esto sería posterior, sería la parte anterior de la columna, ¿sí? Y estos son los agujeros transversos o agujeros transversarios. Por ahí discurre la arteria vertebral. Y acá lo que me está indicando es que generalmente entre la sexta y la quinta, ¿sí? Ocurre el mayor porcentaje de ingreso, ¿sí? Como variación anatómica de la arteria vertebral que asciende y va a ingresar, ¿sí? Va a ingresar al endocráneo a través de este gran orificio, ¿sí? Ustedes, ahí está cortada la imagen, pero esto, después te remiten a la diapositiva de huesos. Esto será el agujero magno. Fíjense que por el agujero magno pasa la arteria vertebral. Muy bien. ¿Qué pasa? Esa arteria vertebral, perdón, esa arteria vertebral que ingresó se une en una sola, que es esto que está acá, que es la arteria basilar, y que va a dar sus ramos, ¿sí? Terminales. De esa manera se va a formar esto que se encuentra acá, que es el circuito arterial o famoso polígonos de Willis, ¿sí? Que está formado por la cerebral anterior y comunicante anterior, ramas de la carótida interna, la comunicante posterior y la cerebral posterior, que es rama de la basilar, ¿sí? Un circuito vascular que es el encargado de dar vascularización a toda la masa encefálica. De ahí su gran importancia de conocer a las carótidas, tanto externa como interna, como a la arteria vertebral. Esta es otra imagen, donde se puede observar el arco de la aorta. Se observa aquí la carótida común con su respectivo carótida externa y carótida interna que va a ingresar al endocráneo dando sus ramas terminales, ¿sí? Uniéndose a las comunicantes posteriores que son ramas de ¿quién? De la arteria basilar que venía de la confluencia de ambas arterias vertebrales que discurría, ¿sí? Y que eran ramas originarias de la arteria subclavia. Ese famoso polígono de Willis. Pregunta de examen, ¿sí? ¿Cómo está formado el circuito arterial del cerebro? Y es muy importante debido a que es el que va a dar vascularización a la masa encefálica. Muy bien. Por otro lado, solo tenemos los senos de la dura madre, que son de alguna forma unos conductos venosos, ¿sí? En el espesor de las meninges, específicamente en la dura madre. Perdón, que se me corrió acá la imagen. Entonces repito. Los senos de la dura madre, ¿sí? Son conductos venosos que se encuentran, la dura madre es parte de las meninges, ahora vamos a ver un poquitito, ¿sí? De eso, y son los conductos venosos que de alguna forma van a drenar toda la sangre hacia el corazón por medio de la cava superior, ¿sí? Que viene la sangre que viene de la cavidad craneal y de la cavidad orbitaria. Y son en total 21 senos. Nosotros vamos a ver realmente cuál de todos estos senos es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, como decía anteriormente, vamos a ver cuáles son esos senos que realmente a nosotros nos interesan. Bien, tenemos de los 21 senos, que 5 son impares y medio y 16 son pares y laterales y se dividen en posterior superior y anterior superior. Fíjense, esto que ustedes ven acá son los famosos senos de la dura madre.
¿sí? Esto se denomina os del cerebro. Acá tenemos el tentorio, ¿sí? Esto sería la cavidad endocranial, con estas membranas que son parte de las meninges o dura madre, ¿sí? Acá tenemos el seno sagital superior que dejaba una impresión en la calota o la calvaria de la parte del punto de vista endocranial. ¿Se acuerdan que había como una especie de surco cuando mirábamos, ¿sí?, la calota del lado de adentro? Esto sería el seno sagital inferior, sería el seno ya recto. Acá tenemos la confluencia de los senos, o también llamada prensa de erófito, ¿sí? Muy bien, entonces esto es lo que estuvimos viendo recién. Lo más importante que ustedes tienen que saber son estos senos marginales, laterales, transverso y sigmoideo. ¿Por qué? Porque estos senos corresponden a senos pares del grupo posterior-superior, ¿sí? Marginales, laterales, transverso y sigmoideo, sobre todo el sigmoideo, es el que va a dar origen a la vena yugular interna. Entonces repito, en el caso de los senos, lo más importante tiene que ver con los marginales, vamos a ver, laterales, que van a finalizar en el seno transverso, ¿sí? Seno transverso, y que a su vez eso va a dar origen a una dilatación venosa que se denomina seno sigmoideo, y ese seno sigmoideo es el que va a dar origen a la yugular interna. Muy bien. La confluencia de los senos, que es esto que vemos acá, es donde van a desembocar, obviamente, todos los senos, tanto pares como impares. Y se produce anteriormente a la protuberancia occipital interna. Muy bien. Esto vamos a pasarlo. Bueno, vemos acá. Confluencia de los senos. Fíjense que este es el seno transverso, ¿sí? Seno transverso. Ese seno transverso se dirige y desemboca en lo que sería el seno sigmoideo. Ese seno sigmoideo va a salir hacia el exocráneo por medio de un conducto, ¿sí?, que se denomina agujero yugular, y se va a continuar ese seno sigmoideo como, ¿sí?, vena yugular. Entonces, así como hoy veíamos que la carótida ingresaba para traer sangre hacia el endocráneo, ahora estamos viendo el sistema venoso que va a llevar toda la sangre de la cavidad orbitaria y de la parte endocranial hacia el corazón, ¿sí? Vamos en dirección contraria, llevando sangre obviamente desoxigenada. Muy bien. Entonces, las meninges, ¿sí?, ahora han escuchado hablar de la meningitis, son una serie de capas que lo que van a hacer es envolver ¿a quién? Al cerebro, ¿sí?, y a la médula espinal. Y presenta una capa en relación a la parte ósea, que es la dura madre, una capa intermedia, que es la aracnoide, y la pía madre, que está en contacto, ¿sí?, con la masa encefálica y con todo el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces son un sistema de membranas, ¿sí?, en contacto con la parte ósea, dura madre. Por eso se denomina senos de la dura madre. Muy bien. Membrana fibrosa, la aracnoide, fíjense que es más delgadita, y la pía madre siempre aplicada sobre sobre el sistema nervioso central. Tienen que saber qué son las meninges y cómo está formada, ¿sí? Muy bien, sabemos que el espacio subdural, o sea, lo que está por debajo, ¿sí?, de la dura madre, es una cavidad linfática, ¿sí?, donde circulan células de la defensa, y lo que está por debajo de la capa intermedia o media subaracnoidea, circula líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces, la yugular interna, ¿sí?, era una de las venas que formaba parte del eje vasculonervioso, del paquete vasculonervioso, junto a la carótida común y al nervio vago. Ahora, ¿dónde se inicia, ¿sí?, la yugular interna? Se inicia, ¿sí?, en el agujero yugular, que es continuación, o sea, el agujero yugular es el reborde óseo, ¿sí? Y de ahí decimos que la yugular interna se inicia en esa zona, pero que es continuación ¿de quién? Del seno sigmoide, ¿sí? Fíjense dónde va a finalizar la vena yugular interna, junto con la vena subclavia, formando el tronco venoso brachiocefálico, ¿sí? Porque la subclavia drena toda la sangre del miembro superior y la yugular interna de la parte cefálica. Pues se llama tronco venoso brachiocefálico, ¿sí? Vamos a ver que tenemos un tronco brachiocefálico tanto del lado derecho y del lado izquierdo, porque tenemos las dos yugulares internas con respecto a la subclavia, van a formar ese tronco. ¿Me explico? A diferencia de lo que pasaba cuando hablábamos de
el tronco arterial brachiocefálico que solamente teníamos de un solo lado. Muy bien. Más allá de que, fíjense, la yugular interna va a drenar de la parte facial, lingual, algo muy parecido a lo que sea la carótida externa, del punto de llevar sangre, ¿sí? Fíjense que la yugular interna recibe sangre de la cavidad craneal, orbitaria, de la cara y del cuello, específicamente de la región anterior. Muy bien. Fíjense que esto sería ya yugular externa. Yugular externa. Lo que anteriormente habíamos hablado es la yugular interna. Justamente interna porque viene desde el endocráneo. La yugular externa lo que va a hacer es algo análogo a lo que hacía la carótida externa. Y va a finalizar en la vena subclavia. Con respecto a todo este sistema venoso, ¿sí? Lo único que yo quiero que ustedes sepan es la yugular interna. Solamente yugular interna. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tenemos tanto yugular externa, tenemos yugular anterior, ¿sí? Tenemos vena vertebral, vena cervical profunda, tiroideas inferiores e inclusive la misma vena subclavia que tenemos que saber de dónde viene porque es lo que nos va a dar el margen de cómo se inició el tronco brachiocefálico. Muy bien. Entonces, fíjense, tengo yugular interna, ¿sí? Vena subclavia, tronco brachiocefálico del lado derecho, tronco brachiocefálico venoso del lado izquierdo. Acá tenemos vena yugular interna izquierda, vena subclavia interna, tronco brachiocefálico venoso izquierdo y derecho. Y esto va a dar origen a la vena cava superior que finalizaba ¿dónde? En el atrio derecho. Muy bien. Las preguntas, ¿sí? Las hacemos en el vivo. Esperemos que no haya entrado por ahí y haya salido por ahí, ¿sí? Y este va a ser el trabajo que ustedes van a tener que entregarme hoy, como parte del trabajo áulico. Muy bien. Seguimos en el vivo.